iglesia Kemuel no es un edificio donde nos congregamos. Ese lugar especial para estar en su presencia ahora está en tu casa, tu habitación, tu sala o tu carro. La iglesia somos tú y yo. Gracias por ser parte de esta familia de fe. Esta es tu casa, donde sanamos juntos nuestras heridas, donde siempre hay segundas oportunidades, donde el perdón es abundante, donde aprendemos juntos, donde somos levantados por Dios. Buenas noches, hermanos, sean bienvenidos a esta transmisión de día viernes. Qué bueno que nos puede estar acompañando, qué bueno que puede estar ya en línea en su culto de jóvenes adultos. Level Up, sea bienvenido. Yo quiero invitarle que podamos dejar este tiempo en las manos del Señor, que le vayamos dando la bienvenida a los que se nos van uniendo durante esta transmisión, y que durante todo el culto podamos estar atentos a lo que Dios tiene para nosotros y con un corazón dispuesto a agradecerle por todo lo bueno que Él ha hecho. Así que le vamos a decir con esta primera canción: este es el día que nuestro Dios ha hecho para nosotros, para poder agradecerle, para poder alabarle. Vamos. Este es el día que hizo nuestro Señor, me alegraré. Este es el día que hizo nuestro Señor tan fiel. Este es el día que hizo nuestro Señor, promesas nos dio. Este es el día que hizo nuestro Señor tan fiel. Y hay un canto muy especial de alabanza en mi ser, en mi corazón, es sobrenatural, oh Dios. Y hoy yo cantaré, bueno es Dios, bueno es Dios, y en todo tiempo yo alabaré, alabaré. Oh, 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 oh. Este es el día que hizo nuestro Señor, promesas nos dio. Este es
de alabanza en mi ser, en mi corazón, es sobrenatural, oh Dios. Yo cantaré, bueno es Dios, bueno es Dios, y en todo tiempo yo alabaré, alabaré, hoy yo cantaré, bueno es Dios, bueno es Dios, y en todo tiempo yo alabaré, alabaré. Vamos a decirle, este es el día. Este es el día que hizo nuestro Señor y yo le alabaré, yo me alegraré. Este es el día que hizo nuestro Señor y yo le alabaré, yo me alegraré. Este es el día que hizo nuestro Señor y yo le alabaré, yo me alegraré. Este es el día que hizo nuestro Señor y yo le alabaré, yo me alegraré. Oh, 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 hoy yo cantaré, bueno es Dios, bueno es Dios, y en todo tiempo yo alabaré, alabaré, y hoy yo cantaré, bueno es Dios, bueno es Dios, y en todo tiempo yo alabaré, alabaré. Oh, 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 amén. Padre, eres tú quien nos ha rescatado y a pesar de cada situación que podamos pasar, sabemos de que eres tú quien nos está moldeando en cada situación. Sabemos de que eres tú que está poniendo esas pruebas para que nosotros nos podamos levantar luego como águilas, Dios. Y ahí donde estás, vamos a cantarle que aunque nosotros nos podamos sentir mal muchas veces, Él es el único quien está ahí para decirnos, sigue adelante, yo no te voy a juzgar por lo que tú has hecho, yo no te diré, no puedes, sino que al contrario te animaré para que sigas adelante y que dejes atrás lo malo y sigas con lo bueno. Vamos a cantar. Mi alma estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvo. Oh, oh,
salvación aún con nuestros pecados. Tú estás ahí siempre recordándonos que podemos ser mejor cada día y que podemos purificarnos en tu presencia, con tu amor. Una vez más, sabemos de que podemos volver a ti, aún siendo imperfectos. Padre, bendecimos a quien va a traer la prédica el día de hoy y que esta noche podamos descansar en tu presencia, podamos tener un encuentro contigo y con tu palabra y con lo que tú quieres decirnos, Padre. Bendecimos este tiempo, bendecimos tu nombre, Dios,
y nunca te apartes de nosotros, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hola a todos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Gracias por un viernes más. Qué bendición tenerlos con ustedes acá. ¿Y qué les parece si oramos para comenzar? Gracias, amado Padre del Cielo, por un viernes más. Gracias por cada persona que sigue esta transmisión. Dios, te pedimos que nos hables al corazón y te pedimos, Señor, que aquellos que se han alejado, tú les pongas, Señor, el deseo de volver a tus caminos y que los traigas en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, por todo lo que haces por nosotros, por lo que harás. Te pedimos que bendigas este ministerio, como siempre, Señor, que nació en tu corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, un viernes más, qué alegría. Espero que estén bien. Ya mañana nos vemos nuevamente ahí en Casa Glow a las 4:30. Pero por hoy el tema es en la línea de fuego. En la línea de fuego se da a partir de que siempre pareciera que estamos problema 1 resuelto, problema 2, problema 3, problema 4, y uno dice, ¿y esto cuándo va a terminar? O sea, ¿cuándo van a terminar los problemas? Y si vamos a segunda de Timoteo 2:4, segunda de Timoteo 2:4, dice así: tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ese es el 3. En el 4 dice: ninguno que milita, que se enreda en negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Ok, está diciendo que ninguno que está involucrado en las cosas de Dios, si no lucha como soldado, no es coronado legítimamente. Entonces Pablo está comparándonos con un soldado, diciendo que hay una batalla y hay que prepararse para la guerra. Decía uno de los generales en la Segunda Guerra Mundial, específicamente el general Patton: si quieres paz, prepárate para la guerra. Y eso es decir, si quiere tener el concepto de paz o de bendición, prepárese para la guerra. Eso es todo. Y no estoy hablando de guerra física, sino algo que va más allá. No hablo de cosas que usted a lo mejor debe hacer, o que nos han enseñado que para ser guerrero tienes que ser gritón. Eso no es cierto. Quien tiene autoridad sabe que la tiene y no necesita gritarla. Y así muchas cosas. Pero ¿por qué te comparan con un soldado? O pongámoslo en contexto actual también, con un policía, pongámoslo así. ¿Alguna vez usted ha estado en medio de un altercado? Yo sí. Una vez que iba, no sé por qué me mandaban, yo lo pienso ahora y yo no me mandara, pero a mí me mandaban a clases de inglés ahí en la Nacional. Hace muchos años, todavía creo que estaba por cumplir la mayoría de edad, pero yo iba a esa clase solo y me iba en un bus, y recuerdo que en una ocasión ahí por donde está, quiero ver, el colegio, a lo que conocen, el colegio Cristóbal Colón, por ahí, de repente venía una manifestación de esas tantas que usted sabe, ¿verdad? Entonces el del bus se quedó ahí y no bajó, el del bus no bajó. Y empezamos todos a caminar tratando de buscar la zona donde pasaran otros buses que no saliendo de la zona. Pero de repente comenzó en medio de la manifestación un altercado y se empezaron a pelear, dos hombres se empezaron a pelear. Yo, como todo bicho menor de edad, pues fui y vi, ¿verdad?, qué era lo que estaba pasando, en lugar de seguir mi camino y mi vida, o quizás como buen salvadoreño, etcétera, etcétera. Y yo fui, y de repente empezaron a pelear y uno le ganó al otro. Y el otro se quedó ahí como, te gané. Pero cuando el que había perdido se levantó, venía con una pistola en la mano. O sea, la traía como así, y cuando se levantó es como...
Imagínense el enojo de que le acabaran de dar duro, estar en el suelo, la humillación pública de que todos los que nos estábamos bajando y que la manifestación venía hacia nosotros, vimos eso. Entonces sacó la pistola y para dispersar a la chusma disparó al aire. Entonces obviamente que todos los que estábamos ahí comenzamos a correr y yéndonos de ahí, pues no va a ser que cachara una bala. Pero ¿por qué les cuento esto? Lo agarraron, le dispararon, yo no sé, porque yo solo corrí, créanme lo que fue como vámonos, y corrimos, y a la par mía de esas señoras que no parecen, así me pasaban las señoras, corriendo más rápido. Entonces, pero cuando cuando nos estábamos huyendo del lugar, nos encontramos con unos policías que andaban vigilando que la manifestación no pasara a mayores. Y cuando escucharon los balazos, recuerdo que todos los policías que estaban en la manifestación venían en sentido contrario hacia los que huíamos. Señores, así funciona la mente del soldado y del policía. No funciona a balas, y no fue que los policías iban a la par de nosotros huyendo, sino que fue exactamente al revés. Las balas estaban hacia acá, todos los normales pues nos vamos hacia allá, pero el soldado y el policía escuchan las balas y va hacia ellas, y se va alistando porque van corriendo todos, y todos ya llevan con la mano en la cadera sacándose su arma corta. Entonces así funciona, es justamente al revés. Y Pablo te compara con un soldado, te dice que tenés que sufrir penalidades. El ejército de Dios no retrocede. El ejército de Dios no se repliega por miedo. El ejército de Dios siempre va hacia adelante. Con Dios las cosas siempre van hacia adelante, no hacia atrás. Con nosotros en el ejército, en las filas celestiales, no podemos decir que nos replegamos porque nos dio miedo. Justamente como este servidor corrió en esa ocasión, así no debe de ser. Oye, soy el ejemplo a no seguir. Entonces el ejército de Dios va hacia los problemas, no se queda atrás, no huye ni se echa para atrás, ni le da miedo. Yo no estoy diciendo que si usted está en una situación de riesgo en nuestro querido y amado El Salvador, peligroso y violento desde siempre, vaya a ver porque Juan Carlos dijo. No, sino que hablo de situaciones espirituales, de problemas de la vida y de cosas que simplemente suceden en el día a día, pero que eso no nos haga retroceder. Hablo de cosas espirituales que no nos deben de hacer hacia atrás. Hablo de circunstancias que a lo mejor tienden a hacerlo pasar pues penurias o tristeza, y eso no debe de hacer que usted se rinda en medio de una batalla. Por el contrario, debe de pensar que a pesar de las circunstancias, usted continúa. Un soldado en medio de la guerra pasa hambre, pasa frío. En algunos momentos, depende su puesto en el ejército, si es francotirador, pasa soledad y muchas cosas más que para los que no fue entrenado físicamente, pero sí fue entrenado mentalmente. Entonces el ejército de Dios debe entender que en algún momento usted va a sentirse triste, que en algún momento usted va a padecer escasez de recursos, pero no significa algo que usted esté solo, sino que por el contrario, Dios siempre está con nosotros, pero dice que hay que pasar penalidades para alcanzar cierto éxito o para poderse decir que es un soldado. Por eso es que es una élite especial, no es como el resto, no son civiles. El resto de los civiles, pues ellos sí no están preparados para esas cosas, pero el otro ha sido entrenado, y ya se ha preparado para estas crisis. Quiero decirle algo, si pudiéramos contar cuántas prédicas ha escuchado usted a lo largo de su vida, ¿cuántas cree que serían? Miren, yo he hecho la cuenta un par de veces y
calculo que he escuchado, sabiendo que soy cristiano prácticamente desde que nací y que he escuchado cada domingo, y quizás son pocos los domingos en que no he escuchado una prédica, pero contando 52 domingos al año, multiplicado por 20, por 10, por 20, más o menos unas, o por 30, la verdad, más o menos unas 1500 a 1600 prédicas durante toda mi vida. Entonces, que usted, si tiene más, si tiene menos, me diga, es que yo no estoy preparado para los problemas, pero no sé qué. Ha tenido 1500 días, en mi caso, 1500 días de entrenamiento. 1500 días de entrenamiento. Los grandes atletas no se acuerdan todos los días, no se acuerdan de todos los entrenamientos que han hecho, no se acuerdan de todos. Solo saben que han entrenado. No es necesario recordar todas las prédicas para sentirse preparado, porque nadie puede recordarlas. Si yo les pregunto a quemarropa de qué prediqué hace 2 semanas, pues a lo mejor muchos no se acuerdan. Pero no se trata de siempre retener ahí y no aplicar, sino que se trata de tener la confianza en saber que yo he entrenado, he escuchado y me he preparado, y ahora es cuando. Entonces el soldado y el atleta, como dice aquí en Timoteo, saben que va a llegar el momento en el que todo ese entrenamiento va a servir. No es necesario acordarse de todas las clases de entrenamiento para poder decir, para poder hacer, pero simplemente el saber que estás entrenado te hace y te da la confianza. Ahora, hay algo muy delicado y muy importante, que es lo que mi jefe, yo tenía un jefe cruel que decía, no hay nada más peligroso, y me lo decía siempre que yo me equivocaba, no hay nada más peligroso que un inútil motivado. ¿Por qué? Porque el inútil motivado cree que está haciendo las cosas y le están saliendo mal y no se da cuenta. No se da cuenta hasta que alguien llega y le corrige la plana. Entonces, no se trata solamente de meterse en problemas y no saber qué hacer, porque puede quedar avergonzado. Y si vamos a Hechos, si vamos a Mateo 17:14, Mateo 17:14, es un poco de lo que yo le estoy hablando. 17:14 en adelante. Jesús sana a un muchacho lunático. Cuando llegaron el gentío, vino el hombre que se arrodilló delante de él, delante de Jesús, diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, y el demonio cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos, esos que no pudieron sacar al demonio, a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Ok, pausa. Le estaban diciendo, mire, era un motivo para que Jesús se sintiera avergonzado, o al menos así lo pareciera, pero Jesús sabía el motivo de por qué no habían podido. Entonces, le está diciendo, y no es una prédica sobre expulsión de demonios, pero sí es una prédica sobre ver situaciones en las que no somos capaces y creemos que lo somos, o en las que no estamos preparados y creemos que lo somos, que lo estamos. Entonces llegan a Jesús y le dicen, estos tus discípulos no pueden expulsar un demonio. Entonces por otro traemos al maestro porque ellos no pudieron. Entonces ellos tenían la motivación, sí, pero estaban capacitados para esto. Hasta ese momento no. Hasta ese momento no lo estaban, y eso hizo pues que quedaran avergonzados. Mire, la verdad de las cosas es que la Biblia no lo narra, pero me imagino la vergüenza de los discípulos al ver que no pudieron. Y espérate. ¿Y tú eres el que anda con Jesús? ¿Tú eres el discípulo de Jesús de Nazaret? Del que dice, la gente en ese momento no estaba confirmado, del que dice ser el enviado, el Mesías. Sí, ¿y por qué no puede expulsar un demonio
si tú andas con Jesús, el que hace milagros, y sos su discípulo? Entonces me imagino la vergüenza de los discípulos en ese momento de no poder hacer las cosas, y la vergüenza de nosotros en muchas ocasiones cuando estás pasando por una crisis y la gente espera que no la pases. La gente espera que como sos hijo de Dios, o como sos cristiano, o como servís, etcétera, etcétera, vos no tenés que tener problemas. El mundo cree que no tenemos derecho a tener problemas, o nos quiere hacer pensar que no tenemos derecho a tener problemas, como si solo como que si por ser hijos de Dios no tuviéramos problemas. Por el contrario, pero hay una gran diferencia, que nosotros sabemos quién es quien pelea por nosotros. En el mundo estás completamente solo. Cuando venís a la familia de Cristo, nunca más estás solo. Pero eso no significa que no vas a pasar por circunstancias adversas o difíciles. Por el contrario, significa que vas a pasar por ellas y vas a ser probado por fuego, pero vas a saber cómo salir adelante si tenés la preparación espiritual adecuada. Preparación que hasta ese momento los discípulos no sabían. Entonces eso hizo que ellos quedaran avergonzados. Si usted nunca ha estado en medio de una liberación, que existen, créame lo que existen, y usted es nuevo en la fe, pues, y usted quiere solo por ver lo que otro hace, empezarlo a hacer, este sería el resultado. Los discípulos, este sería el resultado. No solamente es por ver, sino que haya lo que se llama ejercitar la fe. Y Jesús se los aclara en el siguiente versículo, en Mateo 17, 20, ahí en el siguiente, después de que le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Es simple y sencillo, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis en este monte, pásate de aquí para allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género, y aclara después, pero este género no sale sino con ayuno y oración. Entonces, no se trata solamente de tener la motivación, sino que se trata de fe, también de una pizca de fe a esa receta, y a esa receta de fe agregarle ayuno y oración. Juntas, esas tres cosas son la fórmula perfecta para que un soldado o más bien que un soldado tenga la capacidad de fortalecerse espiritualmente. Cuando los discípulos comprendieron estas tres cosas que Jesús les pone como condición, ellos empezaron a volar. Esos hombres empezaron a volar, y estos que no podían, estos que ni siquiera eran buenos para expresarse, daban grandes discursos o predicaciones delante del concilio, sanaban con su sombra, caminaron sobre las aguas, y pues todo lo demás dieron profecías, y fueron y repartieron el mensaje de Dios o de Jesús a todo el mundo, expandiendo la obra. Estos mismos que no podían liberar a un muchacho fueron los que expandieron la obra de Jesús, y no un siglo después, sino solamente unos años después comenzaron ellos a desarrollar su propio ministerio. ¿Por qué? Porque entendieron que para poder luchar hay que entrenar espiritualmente, que no solamente se trata de ir y pararse y decir yo puedo, yo lo voy a hacer y nada más, pero sí se trata de no huir. Al menos tuvieron toda la valentía de decir, escondámonos porque necesitan una liberación, y yo no. Tuvieron la valentía, aunque no la preparación. Tuvieron la valentía de correr hacia las balas. Y vuelvo y repito, el ejército de Dios no se repliega. No se repliega por miedo. Va hacia la batalla, aunque sea difícil, aunque matemáticamente no dé, aunque posiblemente diga, ¿y cómo voy a hacer? No se repliega. No se repliega, sino por el contrario, solo clama ayuda. Y la ayuda baja inmediatamente. Entonces, se pasan situaciones contrarias, por supuesto. Y eso hace que el soldado decaiga anímicamente, claro que sí. Pero eso hace que renuncie, jamás. Eso no hace que renuncie. En el ejército, al menos del que yo he leído, el ejército de los Estados Unidos, específicamente el elite, que es los boinas verdes, o los SEAL, que es tierra, aire y mar, preparados en las tres cosas. Ellos están preparados
Y mucho de esa preparación, los primeros años, que son 2 años para poder serlo, Marine es en 6 meses casi, pero los SEAL son 2 años. Y para poder ser SEAL, ellos los 6 meses casi iniciales son solo para quebrarles el espíritu. Para poder quebrarles el espíritu y el deseo de ser SEAL. Ese es el motivante de los primeros 6 meses. De hecho, han tenido problemas porque hay quienes se quejan por la forma en que los tratan y se hace público y les dicen que prácticamente eso no es un entrenamiento, sino que son torturas o que son cosas denigrantes o incluso a veces que son sexistas, pero es para poder quitar o sacar de las filas a los que tienen más débil la voluntad y los que son débiles de voluntad, no físicamente. Fíjense que los primeros 6 meses físicamente quizás todos lo cumplen, porque alguien que no tiene la preparación física simplemente no lo aceptan, pero los que no tienen físicamente o mentalmente la fortaleza son expulsados o ellos mismos renuncian porque no les parece. Solo aquellos que pasan los 6 meses de prueba mental son los que pueden terminar, porque ya por esos 6 meses empiezan a haber tácticas y cosas que son más sencillas, que no son para quebrarles el espíritu, sino por el contrario, para fortalecérselo. Pero es así como trabaja o como funciona. ¿Cómo lo sé? Tengo conocimiento o puedo hablar con autoridad porque tengo un hermano que lo es. Entonces, sé, por explicación de alguien que ha pasado por eso, de lo que se trata. No es que, este carnal habla de cosas que ni idea. Entonces, por eso es que les hablo de esto. Y no es que en la Biblia se trate nada más de resolver un problema e ir a otro, sino que se trata de saber que es un continuo proceso, pero que hay un día en el que dirá, y verá hacia atrás, no para volver, sino para revisar, para tener una memoria histórica de las cosas, de dónde lo ha traído Dios y todos los procesos que usted ha tenido, para poder decir, es increíble todo lo que hemos avanzado y lo que hemos superado. Y en Hechos 16:22, uno de los hombres que marcó el Nuevo Testamento para mí y que pues sin él de seguro Dios hubiera levantado a otro, pero que me pongo a pensar qué hubiera sido de la obra sin este hombre, y es en Pablo. En Hechos 16:22 dice: y se agolpó el pueblo contra ellos, habla de Pablo y de Silas, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Estaban predicando, y después de estar predicando los empezaron a desnudar, les estaban rasgando la ropa, los estaban desnudando, y después de desnudarlos los empezaron a azotar con vara. Después de haberlos azotado mucho, los echaron a la cárcel. O sea, por predicar, los desnudaron, los golpearon y los encarcelaron, mandando al carcelero a que los guardase con seguridad. O sea, como quien dice, echaron doble llave. El cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con cepo, así para que no pudieran escapar. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Qué increíble muestra de alguien que sabe para qué o para quién hace las cosas. Golpeado, desnudado, avergonzado, azotado, encarcelado y encadenado. ¿Y qué era lo que hacían en la noche? Cantaban himnos a Dios y los demás presos los oían. Señores, no hemos pasado por nada de esto. Estoy seguro que no ha pasado por nada de esto. Y muchas veces queremos tirar la toalla o queremos rendirnos por el 1% de esto. No estoy diciendo, usted tiene que vivir todo esto. No, los tiempos han cambiado. Dios sigue siendo el mismo, pero los tiempos han cambiado para nosotros. Afortunadamente ya la iglesia no es perseguida. Pero estos hombres, después de todas esas cosas, en un solo día y solamente por estar predicando, en la noche estaban cantando himnos a Dios. Y muchas veces, incluido yo el primero en la fila, por menos que eso, estamos diciéndole a Dios, que no ves cómo te sirvo y me pasan estas cosas, por menos que eso.
Y estos hombres, por estar haciendo el bien, porque no andaban haciendo nada malo, andaban predicando y por predicar los metieron a la cárcel, porque no estaban de acuerdo con lo que estaban diciendo. Eran ultra ortodoxos, entonces ellos traían una reforma, entonces eso les parecía que era una mentira, una aberración, entonces por eso fue que los terminaron metiendo presos. Pero les quiero decir esto con todo el corazón. Si usted es cristiano y cree que nunca va a tener dificultades y problemas, usted está engañado. Usted está engañado o engañada, pero no se trata de deprimirlo, sino que quiero decirle que en medio de toda esa crisis, si usted adora a Dios, si usted no se rinde, si no nos rendimos en medio de todo eso, pues es claro lo que va a pasar. Y si continúa conmigo, y cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas se soltaron. Lo que hacen un par de himnos en medio de una crisis, ¿se da cuenta? Lo que hacen un par de himnos cantados por verdaderos soldados en medio de una circunstancia adversa. Y todas las cadenas se soltaron, y despertando el carcelero, viendo que abrían todas las puertas, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Al final no huyeron, sino que decían: no te hagas daño, todos estamos aquí. Pero ya con las cadenas liberadas, es decir, si yo quisiera, me podría ir. Si yo quisiera, podría denunciar. Si usted quisiera, podría dar la vuelta atrás y decir: no vuelvo a saber nada de las cosas de Dios, ya no quiero saber nada, Dios me ha decepcionado, me falló. Dios no nos falla, pero a veces nosotros creemos que sí. Dios me falló, yo ya no quiero saber nada más de eso. Pero eso no va a cambiar la realidad. Si ellos se hubieran escapado, se hubieran convertido en proscritos. Los hubieran buscado y perseguido por haberse escapado de la cárcel, y esa no era la manera en la que ellos querían salir. Entonces le demostraron al carcelero: Dios tiene el poder para sacarme de esta circunstancia, y te lo demuestro con un terremoto, solo por cantar en los himnos. Dios tiene el poder para sacarlo a usted de ahí fácilmente, de donde se encuentra. Pero no se trata solamente de que Dios lo saque de ahí y usted no haga nada, sino que se trata de luchar y aprender a no rendirse, que es lo que Pablo perfectamente sabía. El ejército de Dios, y lo digo por tercera vez, no se repliega. El ejército de Dios corre hacia las balas, alistándose para empezar la batalla. ¿Y cómo se batalla? Se batalla con oración, se batalla con llevar palabras de consuelo a quienes la necesitan, se batalla siendo de bendición aunque usted tenga una crisis más profunda y aguda del que dice tener una crisis. Se batalla no rindiéndose, y se batalla, por supuesto, luchando desde acá, sabiendo que aunque vengan problemas, usted no va a renunciar. Aquel que logra decir: venga lo que venga, yo no voy a renunciar, ha entendido todo. Aquel que pasa crisis y dice: no importa, de esta salimos, nada dura para siempre, solo Dios. Entonces ese ha entendido mucho, él ha entendido mucho, ha entendido que siempre será así. Ay, Juan Carlos, pero es que vos hablas del cristianismo no como un remanso de paz, y como la palabra dice que Él me lleva a delicados pastos y en delicados pastos me hará descansar. Por supuesto, Dios nos compara, en toda la Biblia nos compara con las ovejas, y las ovejas no son ninguna guerreras, estoy de acuerdo. Las ovejas nunca se ha sabido de una manada de ovejas que atacaron a un lobo, por el contrario, de un rebaño de ovejas asesinas. No, y Dios nos compara con ovejas, pero también hay una pequeña parte de la Biblia que nos compara con soldados. Entonces, entendiendo que hay cosas en las que nosotros somos unos absolutos. Bueno, me voy a poner yo, pues, para que nadie se vaya a ofender. Hay cosas en las que yo soy un completo inútil, y ahí es cuando me convierto en una oveja, y ahí es cuando Dios tiene cuidado de mí y me lleva a delicados pastos. Pero hay cosas en mi nivel, en mi capacidad, que Dios me ha dado para que yo intente y luche en resolver, y lo haga pidiéndole la fortaleza a Él. No quiero decir que con esto yo soy una persona autónoma, que no necesito de Dios. Por el contrario, se le necesita día tras día. Pero hay cosas que son a mi nivel,
posibles para mí. Lo imposible se lo dejo a Dios. Lo posible para mí, aunque difícil, intento hacerlo con la ayuda y la fortaleza de Dios. Y esto es así. Siempre habrán algo por qué luchar y siempre habrán balas hacia las que tengo que correr y no de las que tengo que huir. Hacia las que tengo que correr no para recibirla con el pecho, sino para formar parte de la guerra. Y en Mateo 11:12, para ir concluyendo, habla sobre esto. Mateo 11:12 nos dice una realidad que muchas veces queremos obviar. Mateo 11:12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, no hasta ahora antes, hasta ahora hoy. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, hasta este día, 2021, febrero 12, hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Arrebato, como la alabanza. Sí, está bien si quiere arrebatar y quiere ser de las damas que arrebatan y declaran y decretan. Y está bien, eso está perfecto de hecho. Pero dice una realidad, sufre violencia. No es tan sencillo, sino que es muy, muy difícil. Pero los violentos lo arrebatan. ¿Y quiénes son los violentos espiritualmente hablando? Usted y yo. Deberíamos serlo, y no de los que tienen las cosas y solo se las llegan a quitar sin pelear. No de los que solo tienen las cosas y se las llegan a quitar sin pelear. Por el contrario, del que pelea por aquello que le han quitado. Eso es un violento, espiritualmente hablando. Está pasando dificultades. Cuánto lo lamento. Se ha rendido, no tiene derecho. No tiene derecho, perdónenme, debería de ser otra palabra, pero no tiene derecho a rendirse. Por el contrario, debe de pelear y no debe de rendirse, debe de ir hacia las balas, debe de estar en la línea de fuego en medio de la crisis, no atrás escondido, debe de ser parte del ejército que batalla por lo que necesita. ¿Quiere paz? Prepárese para la guerra. Hablo siempre en la línea espiritual, por supuesto. Así que en el nombre de Jesús oramos y cerramos este tiempo. Gracias Dios por tu bendición, gracias Dios por tu palabra, gracias Señor por hacernos parte de tu ejército, gracias Dios porque nos has dado capacidad y fuerza Señor, gracias porque nos has marcado la línea que debemos seguir, gracias Dios porque tú eres el camino, la verdad y la vida, y en ese camino Dios habrán dificultades, es cierto, pero tú estarás siempre con nosotros. Gracias Señor porque tú nos dijiste que con poca fe y sin ayuno y sin oración no hubiéramos podido, o no podemos con eso, sino que por el contrario es a la inversa. Con un poquito de fe, con ayuno y oración, nos es posible muchísimas cosas, Señor. Gracias, Señor, porque ejemplos de grandes hombres de la Biblia, como Pablo, como esos testimonios, como Pablo y Silas, que en medio de crisis siguieron adorando, Señor, solo nos muestra el camino también que debemos seguir como buen soldado. Gracias, Señor, porque Pablo lo entendía y le decía a Timoteo, tenés que sufrir penalidades como buen soldado para poder ser coronado. Gracias, Señor, porque algunos de nosotros, muchos de nosotros, Señor, ya hemos pasado penalidades y ya vamos ejercitando la fe, Dios. Pero te pedimos, Señor, por aquellos que son los más tiernos en la fe, que nos permitas, Dios, ayudarles, darles palabras de consuelo, de aliento, haciéndoles entender, Señor, que esto es así, que hay dificultades, que hay crisis, pero en todas esas estás tú. Que en todos esos días difíciles, en medio de la crisis, estás tú, Señor, y nunca estamos solos. En el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias, la gloria y la honra a ti, Dios. Y si hay alguien sin Cristo, te pedimos, Dios, que lo escuches y que tú hagas esta oración conmigo. Creo que eres Dios. Creo que enviaste a tu Hijo a morir en la cruz por mí. Sé que la cruz es el lugar donde alcanzo perdón, salvación y vida eterna. Hoy te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida y me des la salvación perfecta por fe. Gracias, Señor, de la misma manera por las ofrendas. Bendice el don de la ley de Dios, que cada quien dé como puso en su corazón y que esta generación entienda la bendición que hay en honrarte con diezmos y ofrendas. En el nombre del Padre te lo pedimos. Amén y amén. Jóvenes, gracias por un viernes más. Gracias por seguirnos. Mañana es el día que nos volvemos a reunir. Algunos me dijeron, ¿por qué vas a hacer predica el viernes? Y el viernes, pues al día siguiente te vas a ver. Yo lo pensé, pero la verdad es que no sé quién va a poder ir y quién no.
Y entonces, pues, aunque solo una persona de los que ahora están no fuera mañana, por ese uno valió la pena. ¿Vas a predicar lo mismo? Por supuesto que no, pero igual había que hacerla. Así que y se hace con todo placer y con todo gusto. Así que gracias, nos vemos mañana en Casa de Glow. Si usted no ha reservado todavía para ir mañana, por favor hágalo en el WhatsApp de la iglesia. Así que esperamos podernos volver a ver después de un año. Después de un año, gloria a Dios, nos volveremos a reunir. Así que ha sido un placer durante todo este tiempo y seguiremos transmitiendo. No es de que hoy es la última, seguiremos transmitiendo, pero es una manera de romper un ciclo y volver a reunirnos. Así que gloria a Dios por eso. Gracias por un viernes más. Dios les bendiga, se les aprecia, se les quiere mucho. Adiós. Sigue ofrendando en tiempo de crisis. ¿Cómo hacerlo? Aquí están las opciones. Opción número 1. En línea. Busca el link en nuestra transmisión. Coloca la cantidad que deseas donar. Pon tu información y teléfono. Luego continuar. Confirma la cantidad a ofrendar. Introduce los datos personales de tu tarjeta. Y luego al botón Pagar. Opción número 2. Por medio de la aplicación de tu Banco Uni. Para mayor información, puedes escribir a nuestro WhatsApp 7777-4456. Y recuerda, cada uno dé conforme propuso en su corazón. 2 Corintios 9:7.